Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación, a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 13 de noviembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sean ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos. En Lucas capítulo 8, versículo 11, nos dice la Sagrada Escritura que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Por eso ustedes y yo hagamos como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos con escucharla solamente, sino pongámosla por obra, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios, no caminamos en tinieblas. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios y nos alimentamos de ella todos los días, en Ezequiel capítulo 3 del versículo 1 al 3 nos dice que sentimos dulce como la miel. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra del Señor y alimentados por ella, perseveremos, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y, levantando la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿No quedaron limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te has salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos y amados hermanos en Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19, donde el Señor Jesucristo, en este pasaje de la Escritura que nos habla de los 10 leprosos, nos muestra su amor y su gran misericordia para cada uno de nosotros. La lepra para nosotros es el pecado. Cuando nosotros estamos llenos de lepra espiritual, llenos de pecado, Jesús nos va a decir hoy a dónde debemos de ir y a través de qué medio de salvación, de qué sacramento el Señor nos limpia y nos purifica de nuestros pecados y nos llena de su gracia, para que vivamos en gracia de Dios, apartados del pecado. Porque cuando nosotros estamos en pecado, 1 Juan capítulo 3, versículo 8, dice que el que comete pecado es del diablo. Cuando ustedes y yo estamos en pecado, estamos sometidos a Satanás.
cuando nos liberamos y nos limpiamos de esa lepra del pecado, entonces estamos de vuelta, somos nueva criatura, vivimos en gracia de Dios y como dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 18, Satanás no puede tocar a nadie que esté en gracia de Dios. Por eso para Satanás tener a alguien como una presa fácil, primero lo aparta de Dios, lo aparta de la fe, de las cosas de Dios, entonces ahí es una presa fácil para Satanás. Pero mientras ustedes y yo nos mantengamos firmes y vivamos en gracia de Dios, Satanás no puede tocar a nadie que esté en gracia de Dios. Entonces, dice la Sagrada Escritura, de camino a Jerusalén pasó por los confines de Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Por allá en Levítico capítulo 13 del versículo 45 al 46, cuando alguien estaba leproso, nos dice la Sagrada Escritura que tenía que andar de una cierta manera y tenía que apartarse del pueblo y tenía que andar gritando, hablando duro, impuro, impuro, para que la gente se dé cuenta que hay un leproso y no se acerque a esa persona, porque de otra manera se contagiaba la persona de la lepra y se hacía también impuro al tener contacto con un leproso. Entonces, ellos se pararon lejos y gritaron en alta voz. Y levantando la voz dijeron, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Entonces ellos vienen a pedir misericordia, a que Jesús tenga compasión de ellos. Como muchas de las veces ustedes y yo nos acercamos al Señor y debemos de acercarnos siempre a decirle, Señor, ten compasión de nosotros. El Salmo 103, versículo del 8 al 10, dice la palabra de Dios que Dios es lleno de misericordia, lento a la ira, es rico en misericordia y en clemencia, es lento a la ira, es lento a enojarse, que Él no nos trata a nosotros conforme se merecen nuestros pecados, sino Él tiene compasión porque nos ama como nadie nos ama. Al verlos les dijo, id y presentaos a los sacerdotes, y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Entonces aquí en el versículo 14 Jesús le dice algo muy importante. Ellos vienen directamente a Jesús, como los hermanitos separados, los protestantes. Ellos van, dice, según ellos, entre comillas, dice, yo voy directamente a Dios o a la pata de un palo. Asimismo, estos leprosos venían directamente a Jesucristo. Pero Jesús, Él les manda a sus embajadores, son los sacerdotes. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice San Pablo, nosotros somos embajadores de Cristo. El sacerdote es el representante de Jesús aquí en la tierra. Alguien me podría decir, oh sí, pero Jesús vivió en el Antiguo Testamento y esos sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví y a la tribu eran sacerdotes a manera de Leví o a manera de Aarón, los sacerdotes del Antiguo Testamento. Sí, pero Jesús cambió el sacerdocio. Esto es muy importante que entendamos. Jesús no eliminó el sacerdote. Jesús cambia el sacerdote. Primeramente, les voy a mostrar por qué Jesús les manda al sacerdote. Por qué el sacerdote es importante en el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Todo sacerdote está tomado de entre los hombres y nos representa a nosotros en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para ofrecer dones y sacrificios, para ofrecer el culto de la nueva alianza. El culto de la nueva alianza, el verdadero culto, lo encontramos en la única iglesia que Jesucristo fundó, es la Iglesia Católica. Los protestantes dicen, me voy al culto, y ni siquiera tienen idea de lo que es el culto. Para que haya culto, tiene que haber sacrificio. ¿Qué sacrificio? El sacrificio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de la nueva alianza. Entonces, para que haya culto, tiene que haber sacrificio. Y para que haya sacrificio, tiene que haber sacerdote.
ellos se autonombran pastor o pastora y que van al culto. ¿Qué culto? Eso es un show, eso es un teatro. Las cosas por su nombre. El verdadero culto está en la Iglesia Católica, que ya lleva 2000 años y es la única iglesia que Jesucristo fundó. Y para que haya culto tiene que haber sacrificio. Y para que haya sacrificio tiene que haber sacerdote. Entonces, mire, dice Hebreos capítulo 5 del versículo 1 al 3, vamos a leer. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. El sacerdote ofrece dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados porque está también él envuelto en su flaqueza. El sacerdote también está envuelto en su flaqueza. Entonces cuando alguien venga y te diga, oh mira, que el sacerdote hizo esto, que el sacerdote se equivocó en esto o aquello. Ah, sí, descubrió América, felicidades, le aplaudo. No está descubriendo nada, eso ya está escrito desde antes que usted nazca. Que el sacerdote es una persona que está envuelto también en su propio pecado. Y escuchen el versículo 3. Dice, y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Entonces el sacerdote ofrece sacrificio por sus propios pecados y por los del pueblo. Entonces, cuando alguien te diga, oh, el sacerdote es un pecador, no está descubriendo América. Ya estaba descubierto desde hace tiempo, antes que usted nazca. El sacerdote tiene pecado y por eso en la misa, cuando vamos a la Eucaristía, a la Cena del Señor, el sacerdote y todas las personas hacemos la confesión. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Entonces, esa oración hace el sacerdote y hacemos todos. Entonces, muy importante, el sacerdote es pecador. Nadie puede decir no tengo pecado, ni siquiera el sacerdote. Ni siquiera un protestante puede decir yo no tengo pecado. Primera Juan capítulo 1 versículo 8 dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, todos somos pecadores. Y el sacerdote ofrece el culto de la nueva alianza por nuestros pecados. El sacerdote nos representa a nosotros en lo que a Dios se refiere. El sacerdote es el embajador de Jesucristo. El sacerdote ofrece todas las oraciones que se hacen durante la Santa Misa, se dirigen a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Todas las oraciones que el sacerdote hace a Dios, lo hace por Jesucristo nuestro Señor, porque allá en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice que Jesús es el mediador que se entregó por nosotros. Entonces todas las oraciones se hacen por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hace un momento les comentaba, alguien puede decir, oh sí, pero Jesús le mandó a los 10 leprosos en Lucas capítulo 17, versículo 14, cuando Jesús le dice a los leprosos, vayan y presentes al sacerdote, me van a decir algunos, oh, pero eso fue del Antiguo Testamento, porque Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Y les voy a mostrar que Jesús cambió el sacerdote, cambió el sacerdocio. Hebreos capítulo 7, vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Pues bien, Hebreos capítulo 7, vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes. ¿Qué necesidad había ya que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec
y no a la manera de Aarón. Entonces, si ven que surge otro sacerdote, ya no a manera de Leví, ya no a manera de Aarón, sino a manera de Melquisedec. Dice, pues cambiando el sacerdocio, necesariamente se cambiarían las leyes. Cambiando el sacerdocio, necesariamente se cambiarían las leyes. Por eso Jesús no eliminó el sacerdocio, sino el cambió. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, versículo 9, entonces añade, y aquí que vengo a hacer tu voluntad, abroga lo primero para establecer lo segundo. Entonces, quita lo primero, el sacerdocio a manera de Leví y Aarón, para establecer lo segundo, el sacerdocio a manera de Melquisedec. Recuerdan allá en Génesis capítulo 14, versículo 18, cuando Abraham venía de la batalla, le salió al encuentro el rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, Melquisedec, que ofreció pan y vino. Entonces, Jesucristo en Lucas capítulo 22, del versículo 19 al 20, en la última cena, Él ofrece pan y vino, su cuerpo y su sangre, y le da la orden a sus apóstoles, dice, hagan esto en memoria mía. Entonces Jesús cambia el sacerdocio del Antiguo Testamento, que era a manera de Leví y Aarón, a el sacerdocio del Nuevo Testamento, del nuevo pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo, que es el sacerdocio a manera de Melquisedec. Bien, entonces ese encargo de perdonar de perdonar los pecados en nombre o de parte de Jesucristo, Jesús le da a sus apóstoles y sus sucesores. Juan capítulo 20, versículo 23 dice, Jesús le dice a sus apóstoles, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Entonces, Jesús le da autoridad a los apóstoles de perdonar los pecados, a ellos y a sus sucesores. Por ejemplo, San Pablo no era parte de los 12 apóstoles que Jesús llamó allá en Marcos capítulo 3, versículo del 15 en adelante, sino a él le impusieron los apóstoles las manos en Hechos de los Apóstoles capítulo 13 del versículo 2 al 3, a San Pablo le impone las manos, y luego que le impone las manos, él se presenta como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la sucesión apostólica, porque ese poder que Jesús le había dado a sus apóstoles se transmite a través de la imposición de las manos, y por eso él en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, él se presenta como embajador de Jesucristo. Entonces, Jesús les manda a los leprosos, a los sacerdotes. La lepra para nosotros significa el pecado. Cuando nosotros hemos pecado, tenemos que ir al sacerdote para que participemos del sacramento de la confesión y penitencia, que a través de la absolución que el sacerdote nos da en nombre de Jesucristo, nuestros pecados queden borrados y seamos unas criaturas nuevas. Como dice en 2 Corintios 5:17, que seamos una nueva criatura, que lo viejo quede atrás y lo nuevo empiece. Uno de ellos dice, uno de ellos viéndose, les voy a leer el versículo 14, Lucas capítulo 17, versículo 14. Al verlos les dijo, id y presentaos a los sacerdotes, y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cuando ustedes y yo hemos recibido el perdón de Dios, tenemos que glorificar al Señor, alabarle, darle gracias. Dice, y postrándose rostro en tierra, a los pies de Jesús le daba gracias, y este era un samaritano. Qué importante es ser agradecidos con el Señor, ser agradecidos con Dios por su infinito amor, por su infinita misericordia, por todas sus bendiciones. Y dice que el que venía alabando a Dios y venía glorificando y se postró ante los pies de Jesús y le daba gracias, era un samaritano, era como quien dice un pagano.
Tomó la palabra Jesús y dijo, ¿no quedaron limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero, este samaritano. A veces ustedes y yo cuando necesitamos algo al Señor le pedimos y le rogamos, hasta muchos hacen votos y hay que tener cuidado con eso. Eclesiastés capítulo 5 del versículo 3 al 4 dice, cuando haces un voto, cúmplelo. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y luego no cumplirlo. Muy importante. Entonces, a veces cuando estamos enfermos, estamos pasando alguna tribulación, alguna prueba y hacemos votos y Señor, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Pero cuando el Señor nos da, a veces ni siquiera le somos agradecidos. Y dice el Señor, no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Cuán importante es la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente la fe, sino también la obediencia. Miren, que estos leprosos, para que queden sanos, ellos no simplemente se quedaron ahí, Señor, sánanos y listo, ¿no? Ellos vinieron, se acercaron donde Jesús y para acercarse donde Él, aunque se quedaron distantes, toma una acción de hacer, de caminar, de moverse. Entonces nuestra fe tiene que ir con nuestra acción, con nuestra acción. Miren, ellos toman acción y se acercan al Señor. Cuando le dicen al Señor, Señor, sánanos, Él dice, Él les mandó ¿a dónde? Al sacerdote. Entonces ellos se fueron, obedecieron al Señor. Entonces nuestra fe tiene que ir seguida por nuestras buenas obras y por nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes y yo veamos y contemplemos las grandezas de bendiciones que el Señor puede hacer con nosotros. Con nuestra fe ha de ir siempre a las buenas obras. Efesios 2:10, Dios dejó las buenas obras para que las practicásemos. Y también la obediencia. Jesús le dice, vayan al sacerdote, ellos tienen que ir al sacerdote. Entonces, de otra manera, Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Si la voluntad de Dios es que vayan a los sacerdotes, tienen que ir. Y si Dios nos dejó a nosotros el sacramento de la reconciliación y penitencia, el sacramento de la confesión, tenemos que ir. Ah, pero es que el sacerdote es un pecador igual que yo y tú eres juez para juzgar. ¿Quién te instituyó juez para juzgar? Solamente Dios es el juez que dará a cada quien según sus obras, como dice en 2 Corintios 5:10. Si el Señor nos invita en su palabra, seamos obedientes y participemos del sacramento de la penitencia, del sacramento de la confesión, para que podamos quedar limpios de la lepra del pecado que andamos, que está en nosotros. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice allá en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, y que la intercesión poderosa de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta. Les agradezco que estén presentes en la reflexión del Santo Evangelio del día. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor les bendiga y les proteja.